Gracias, José María. Ahora sí, turno de intervenciones para lo que le queráis plantear a cualquiera de los dos que han intervenido. Pero yo ya le digo que si no me lo hubiese aclarado a mí en Salmoreña, pues de verdad que hubiese hecho la pregunta esa que hice allí en el video de Salmoreña. Hazlo otra vez. Una vez dicha esta, pues no merece el pues nada, que ciertamente lo que pide que puesto ha sido puesto su fotografía, etcétera, Miguel Arellano, que no somos capaces de lograr esa fotografía, pues solamente en el cine y yo tengo la fotografía que puedo llevarlo a la galera, que me llevaron a la orilla, que era la torre de los carabineros, que no de la Guardia Civil. Y a continuación, 2 días se lo llevaron, porque ellos fueron detenidos el día 10 aquí en Muñeca. Lo llevaron y el día 19 se lo llevaron al 1 de mayo y después posteriormente juzgado. El día 19 de octubre del 47. Que era punto que ir al fin. Y claro. Muy bien. Ángela, por ahí atrás tiene que ir. Bueno, yo he asistido a varios actos y la verdad es que me está gustando mucho esta jornada y agradeceros a los que la habéis organizado y por supuesto a los ponentes. Yo quería comentar la absoluta necesidad, desde mi punto de vista, como maestra que soy, de que en la escuela y en los centros educativos se conozca la historia reciente, porque la historia reciente es una absoluta desconocida, y entonces de las instituciones que se haga ese esfuerzo de que se incluya en los temarios la historia contemporánea tal como sucedió, no una ficción de la historia contemporánea, que es lo que en parte se da, y que bueno, esa parte pues que se contemple y se cubra. Y nada, pues a seguir organizando encuentros de esto y jornadas de esto. Yo quería hacer una pregunta para Luis. Desde el punto de vista de la memoria democrática, ¿se ha estudiado o se está considerando la posibilidad de considerar víctimas del franquismo, víctimas de la guerra civil, a todos los cientos y cientos de miles de andaluces que tuvieron que entre el 52, 54 hasta el 60 y tantos emigrar al País Vasco, a Cataluña, y dejar sus tierras, dejar su gente, dejar sus familias y desvincularse de su Andalucía? Hombre, en un sentido estricto no se está considerando esa posibilidad, por lo menos a corto plazo. Yo creo que aquí en lo que el franquismo le hizo a la sociedad española hay tanto que reparar que, como dice Primo Levi, hablando del nazismo, en su teoría sobre los campos de exterminio, todo es irreparable. Quiero decir, por mucho que hagamos, por mucho que recordemos, por mucho que contemos, por mucho que juzguemos incluso, si se llega a jugar algún día, lo que el franquismo le hizo a la sociedad española es, en su conjunto, irreparable. Yo creo que hay que tener esa conciencia. Lo que hacemos son reparaciones parciales. Y claro, hay prioridades, ¿no? Yo creo que ahora mismo la prioridad es, digamos, hacer cuentas con la represión más evidente y más sangrienta, que fue la de la guerra y la de la posguerra, y que llega hasta la transición, y que son víctimas que sufrieron, fueron torturadas, fueron asesinadas, como acabamos de ver aquí. Luego, a partir de ahí, hay otras reparaciones. Yo creo que eso tendría que ver con lo que podemos denominar la explotación económica del franquismo. Quiero decir, lo que las clases dirigentes, las oligarquías, sin ningún tipo de freno ni de control democrático, lo hicieron a la población española y a la andaluza específicamente, situándola en un marco de, yo diría que de subdesarrollo y de marginalidad, y funcionaba como una colonia dentro del propio Estado. En ese sentido, claro que habría algún día que considerar eso, ¿no? Pero fundamentalmente, con las pocas fuerzas de las que disponemos, habrá que establecer unas prioridades y irlas votando poco a poco, ¿no? Pero estoy de acuerdo, sobre todo, vamos a ver, empezando por la ley de responsabilidades políticas, ¿no? ¿Cuántas fortunas
Hay hechas que todavía existen basadas en el expolio de republicanos que fueron primero fusilados y luego, después de ser fusilados, se les juzgó por la ley de responsabilidades y se les quitó todo lo que tenían, y ahora mismo forman parte de la burguesía española sentada, ¿no? O sea que hay tantas cuentas que ajustar, pero poquito a poco. Yo, casi más que una pregunta, lo que quería hacer es una reflexión. Hace poco tiempo, vi una película de los antigua, de los años 30, se llama La Bandera, una película francesa, pero es sobre la Legión española. Y bueno, al margen de la historia de la película, hay una cosa que se pone mucho de manifiesto, y es el amor que se inculca en la Legión hacia la bandera y hacia la patria. Y claro, a mí me llamó la atención, y bueno, la película trata sobre una historia que transcurre en el año 20, en la guerra de Marruecos y tal. Pero me llamó la atención el hecho de que en el año 36 la bandera y la patria eran las que eran. Entonces digo, bueno, esa institución incumplió uno de sus mayores pilares. Y yo es algo que nunca me había planteado, ¿no? Pero de repente al ver esa película me quedó ese sentimiento de decir, bueno, todo esto tampoco tiene ningún... O sea, queda totalmente en entredicho esa institución desde el momento en que incumple uno de sus mayores... no sé, no me viene la palabra ahora, uno de sus mayores estatutos, es decir, la bandera y la patria la defienden hasta la muerte. No lo hicieron porque traicionaron a su bandera y a su patria. Y bueno, simplemente esa reflexión la tuve hace poco tiempo y me llamó mucho la atención, ¿no? Creo que deja bastante en entredicho esa institución militar. Claro que sí, que estamos de acuerdo, es decir, la sublevación contra la República fue una gran traición, es decir, fueron unos traidores los que se sublevaron contra un régimen legalmente establecido que ellos habían jurado defender, y el pueblo le había permitido formar parte del ejército, le había entregado ese armamento para defender al pueblo, no para volverlo contra él, ¿no? Y ponerse al servicio de la oligarquía, de las clases dominantes, para que siguieran dominando y explotando como nunca se hizo en nuestro pueblo. Pues claro que estamos de acuerdo, ¿no? Y otra pregunta final a raíz de lo que ha dicho él. ¿Se puede pensar también que el levantamiento militar fue también como una especie de consecuencia a la reforma militar de Azaña, a los militares africanistas que le habían quitado ciertas prebendas y ciertos derechos que tenían adquiridos en la reforma de Azaña, la reforma militar? Porque los africanistas realmente fueron los que movieron el ajedrez en aquel momento para el lanzamiento desde el 1 de agosto, incluso antes. Bueno, en parte sí, pero tengamos también en cuenta que la reforma de Azaña fue muy ventajosa para muchos militares, porque a él le ofrece jubilarse a aquellos que así lo deseen con su paga íntegra. Era una prejubilación en muy buenas condiciones, y aquellos que no estaban dispuestos a defender a la República, porque eran de sentimientos monárquicos, se podían ir perfectamente del ejército cobrando la paga íntegra. Lo que pasa es que algunos dieron ese paso y luego se dedicaron a conspirar con sus antiguos compañeros, y otros permanecieron en el ejército con el objeto de ir preparando el golpe de Estado, que ya hubo uno en agosto del 32 que fracasa con Sanjurjo. Bueno, luego vamos a tener el periodo de dominio del centro derecha, ¿no? El llamado bienio negro. Y esa conspiración se acentúa, por supuesto, a raíz del triunfo del Frente Popular. Las medidas que toma el gobierno en estos primeros momentos, tras las elecciones de febrero, pues son intentar desplazar a los que sospechan que pueden ser golpistas de los puntos neurálgicos del ejército español. De ahí que traslade a Franco a Canarias, a Godet desde Barcelona a Baleares, etc. Eso, desde luego, a ellos les molestaba, pero el proyecto golpista existía desde antes. Es decir, era una parte del ejército efectivamente africanista, que eso significa, entre otras cosas, acostumbrados también a actuar contra la población civil, que habían cometido verdaderas masacres
en Marruecos y que luego la van a aplicar contra su pueblo. Y estos militares pues, van a ser los que van a conspirar. Fue un error no haberlos expulsado del ejército, porque quizás el ejemplo más claro sea el de Mola, que cuando lo trasladan a Navarra pues le permiten de esa forma entrar en contacto con los carlistas, ¿verdad? Y sumarlos también al alzamiento. Bueno, yo creo que pudo ser así en términos generales. Quisiera plantear, en vuestra opinión, de cómo veis hoy en día al ejército español. ¿Ha cambiado en algo? ¿Estaría dispuesto a repetir la historia? Quizás se haya cometido una equivocación en el sentido de no haber propiciado de que cursaran estudios militares en las escuelas militares gente con ideología de izquierda al objeto de poder tener el día de mañana militares ocupando puestos de responsabilidad y que fuese un ejército democrático, respetuoso con la democracia, si ha sido también una ocasión perdida al objeto de que no siempre que estemos con el miedo de la espada de Damocles de que salen cada militar por los periódicos diciendo barbaridades, y es que es una cosa que se pone muy nervioso. Sí, yo creo que, hombre, eso de que la gente de izquierda se anime a hacer, yo fui sargento, no sé si sirvo de algo, pero yo por ahí entramos un teniente por ahí atrás, pero no sé, hay una especie como de entrismo, ¿no? Lo que hizo Comisiones con el sindicato vertical, ¿no? Al final lo cogemos y hacemos como Chávez en Venezuela, pero, hombre, vamos a ver, yo creo que el ejército, siguiendo un poco la teoría marxista sobre el Estado y el poder, sigue siendo un pilar fundamental para el Estado, que representa efectivamente a las clases dominantes en el Estado capitalista, que sería utilizado en última instancia para mantener el dominio de clase. Eso es una definición casi clásica, ¿no? Yo creo que eso no ha cambiado. Como afirmación estructural. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la ventaja que tenemos ahora? Pues yo creo que ahora mismo eso no es necesario. O sea, yo la tranquilidad que tengo de que no voy a ser fusilado los próximos 3 o 4 meses, pues tiene que ver fundamentalmente con que ahora mismo el capitalismo, el sistema neoliberal imperante a nivel global, no está amenazado. No está amenazado, al contrario, él ha ganado la guerra de clases. Eso lo dijo perfectamente un multimillonario americano no hace muchos meses. Dice, claro que hay guerra de clases, seréis idiotas. Lo que pasa es que lo hemos ganado nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿para qué? ¿Para qué? Yo creo que ahora, yo diría que el entramado financiero, multinacional, de un capitalismo fundamentalmente especulativo y poco productivo, a diferencia de que había la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, que por lo menos producía algo, ha ganado la batalla de clases, la retribución de la renta cada vez es más favorable, el pedazo de tarta de los trabajadores cada vez es menor y tiene ahora más poder acumulado que muchas dictaduras. Entonces, ¿para qué una dictadura? En algún sentido, si nos fijamos bien, yo creo que ahora mismo el bloque hegemónico del capitalismo global mundial tiene más poder que yo diría que nunca en la historia. Entonces, pues ¿para qué? ¿No? Desde ese punto de vista los sables ahora mismo están envainados y no creo que salgan a reducir en mucho tiempo. Si quieres hacer una aportación, una cosilla muy curiosa, yo sé que hablar tanto de militares no es ni bueno, pero bueno, la cuestión, el otro día nos visitó en la Dirección General un colectivo de la Unión Militar Democrática, o no sé exactamente el nombre, que fue el pequeño núcleo de resistencia que hubo en la transición dentro del ejército, y nos contaban avergonzados cómo hasta hace apenas un año no tuvieron ningún tipo de reconocimiento, fueron expulsados del ejército, solamente 2 o 3 fueron readmitidos, nunca consiguieron tener un destino, y el primer reconocimiento que se les ha hecho hace apenas eso, en el último gobierno socialista,
bajo la ministra Carmen Chacón fue obligatoriamente a puertas cerradas y solamente pudieron entrar unos pocos familiares. Eso nos dice mucho de la situación del ejército español todavía hoy, ¿no?, en esa no aceptación de los valores democráticos en unas capas muy altas del ejército. Esa es la aportación. Pues si no hay más aportaciones... Uy, sí, hay una aportación que haré a continuación. La reflexión es que yo creo que los golpes de Estado no los dan los militares ni la Iglesia, son colaboradores necesarios, pero los golpes de Estado siempre los da el poder económico cuando ve, como dice Luis, que le falla el control sobre los sindicatos o sobre los ciudadanos organizados. De hecho, cuando matan a sindicalistas y a militantes de izquierda en México, en España, en Italia, en Alemania, en la década de los 20, los años de cuando triunfa la Revolución Rusa y la gente se cree que puede haber un cambio social, y aparecen a matar sindicalistas en todos los países en los que hay un germen revolucionario, y ahora no tienen que matarlos porque los sindicatos no pintamos nada, no somos ningún estorbo para ellos, estamos totalmente controlados y por eso no hay ningún peligro de que vayan a matar a los dirigentes de ningún sindicato ni de ningún partido de izquierdas todavía. La otra cosa más importante que tengo que decir es que el domingo a las 9:30 sale una marcha de Salobreña a Madrid, pero antes, a las 9:15, nos vamos a ver todos los que queráis en el Parque Mediterráneo a llevar un ramo de flores justo en la placa que pusimos el año pasado en recuerdo de estos actos que estamos hoy hablando. Yo quería decir que sí hay sindicalistas que son asesinados, en España no, pero da un paso y vete a Marruecos, vete a Argelia, vete a Túnez, vete a la mayoría de los países, porque la represión y el esclavismo que se está sufriendo cada vez es mayor. Anoche me leí un informe sobre la situación del textil en el mundo y la verdad es que es para echarse a llorar. Personas ganando 30 euros al mes, eso en muchísimos países, y trabajando 12 o 14 horas en unas situaciones horrorosas. Y vamos, y aquí lo tenemos al lado, y también en nuestro país, como nos descuidemos, que vamos por el mismo camino. O sea que bueno, que ya que tenemos que luchar y Luis, te iba a hacer la pregunta la semana que viene, pero me dice Juan Fra que no viene, me parece el miércoles, el viernes que viene. Pero sí quería hacerte una pregunta, porque el movimiento memorialístico, que ya lleva mucho tiempo, como tú sabes, sobre la recuperación de la memoria, tiene mucha esperanza, como tú dices, la futura ley de memoria democrática. Pero haciendo crítica constructiva de todo lo de donde venimos, porque esto viene de una ley, que la 52 del 2007, te voy a hacer una pregunta muy concreta, que es un compromiso también de las asociaciones y de todos los partidos que ahora mismo están en Andalucía. ¿Hasta dónde está dispuesto la ley para llegar de alguna forma a superar el concepto de genocidio? Eso significa abrir una batalla jurídica no solamente de ámbito nacional, sino internacional. Es decir, que si se ampara, a mí me gusta que están los Villarejo, Martín Pallín pueden estar en esa teoría, el mismo Garzón. Yo creo que lo fundamental y la crítica en general, después de ya prácticamente 10 años, pero de una ley del 50, de la ley 52, es que se queda limitado a reconocimiento, algunas exhumaciones, pero queda mucho todavía por investigar y saber lo que es la verdad. Y solamente podemos saber la verdad si somos capaces jurídicamente de superar la realidad jurídica de una ley que, para mí, no tengo ninguna duda, anticonstitucional o preconstitucional. Eso significa que tenemos que superar las barreras nacionales de España, superar una crítica importante de la transición, de cómo hemos hecho la transición, porque una ley tiene que tener respuestas positivas, pero con un derecho que, si ahora mismo nos han cerrado las puertas la Audiencia Nacional, el hecho de que haya un papeleo de Granada, fue a la Audiencia Nacional, de la Audiencia Nacional otra vez Granada, ha cerrado. ¿Hasta qué punto podemos, en el compromiso jurídico, y lo estoy diciendo desde un posicionamiento cercano al PSOE, que ahora mismo está gobernando con la Junta,
¿Hasta qué punto tenemos la certeza jurídica de que el Consejo de Estado del Tribunal Constitucional nos van a echar para atrás? Si somos capaces de dar ese paso y tener los apoyos en un preámbulo, en unas disposiciones transitorias, donde se recoja que por encima de la ley de amnistía existe unos elementos jurídicos y que hay, me parece a mí que puede ser la primera comunidad en transición que recoja eso en un texto positivo. Yo voy a hacer un esfuerzo por la parte del movimiento memorialístico y también del Partido Socialista. Izquierda Unida lo tiene claro, porque desde la crítica que hemos hecho de la transición, evidentemente tenemos una concepción de cómo se ha hecho la transición, donde en cierta manera el Partido Comunista, que lideraba ese movimiento de revisión, estuvo de acuerdo en esa ley de amnesia, no voy a decir de amnistía. Hemos hecho la crítica suficiente para superar también desde los postulados de la izquierda tradicional eso. Yo creo que esa será una de las mayores reivindicaciones que deberíamos de llevar en ese texto positivo. Ahí estamos de acuerdo, el movimiento memorialístico de acuerdo, pero estamos de acuerdo jurídicamente, tenemos los apoyos suficientes y si no, nos echamos a la calle porque merece la pena. Bueno, compañero, pues me alegro que lo tengas tan claro unido al Partido Socialista, porque 28 años para cambiar de amnistía y para evitar los juicios sumarísimos y no... Pero bueno, esperemos, no vamos a echar la mirada atrás, hay que mirar para adelante siempre. Ahí. No, hombre, empezando por lo último, el Partido Comunista, como los bloques, como todo el bloque antifranquista del momento, yo creo que la ley de amnistía no la aceptó nunca en el sentido que después se desarrolló. Y yo viví la revolución, como me imagino que tú, decimos humildemente como alumno universitario, ¿no? Sino que nosotros lo que estábamos deseando era que salieran nuestros presos, y los presos que había en toda España. Y esa es por lo que todo el mundo cantábamos amnistía y libertad. Eso es así. ¿Qué ocurrió? Que luego primero, ¿quién gestionó la ley de amnistía? El Poder Judicial. El Poder Judicial era fundamentalmente franquista. O sea, ahí no hubo ni transición, ni reforma, ni ruptura. Ahí no hubo nada más que continuismo. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo posterior de la memoria que hemos sufrido en este país. Eso y la tibieza de la izquierda dominante, que todo hay que decirlo, ¿no? Porque yo creo que hay mucha tibieza y mucha falta de compromiso. Respecto a la ley, hombre, evidentemente nosotros vamos a llegar en el marco jurídico hasta donde podamos llegar. Quiero decir, nosotros tenemos muy claro que hay un marco competencial, que es el marco competencial autonómico. Más allá de eso, la ley no puede ir, porque si va más allá de eso, automáticamente nos lo van a impugnar desde el punto de vista estatal y va a ser una ley que va a ser papel mojado. Entonces, nuestro compromiso es llegar hasta el límite que nos permita el Estatuto de Autonomía, hasta el límite. Para eso tenemos, como tú has mencionado, un preámbulo. Precisamente estamos trabajando en ese preámbulo, así que lo tengo fresquito porque yo mismo estoy trabajando esta tarde en eso, ¿no? Y en ese preámbulo vamos a plantear cuáles son nuestras posiciones con toda claridad. Con toda claridad. Y es que, efectivamente, la ley internacional, que yo acabo de contar aquí antes un poquito, está por encima de cualquier marco estatal. Quiero decir, esa ley internacional, Nuremberg, la Convención sobre delitos de genocidio y de lesa humanidad, vamos a utilizar el concepto de delito de lesa humanidad, más que de genocidio en la ley, para evitar, digamos, disquisiciones formales que muchas veces son puramente semánticas o nominalistas, ¿no? Mientras que el delito de lesa humanidad está muy contemplado, muy bien descrito y cumple la misma función de que es imprescriptible y por tanto no hay amnistía en la que pueda acogerse. La amnistía no sirve para los delitos de lesa humanidad, eso es así de claro. Y eso va a ir en el preámbulo de la ley, eso es un compromiso, eso es un compromiso. A partir de ahí ya, digamos, las consecuencias reales desde el punto de vista jurídico y legal serán las que el marco estatal nos permita. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la batalla andaluza, yo creo que hay que empezar a emprender la batalla en el Estado. Porque al fin y al cabo el Estado tiene la llave de que acabe la impunidad. La llave contra la impunidad, y hay que ser realistas, no la tenemos en Andalucía, tenemos un poquitín. Pero la llave está en el Estado español. Desde este punto de vista, la propia ley va a ser un alegato para pedirle al Estado que asuma sus obligaciones en relación con la impunidad y en relación con la derogación de una ley de amnistía que no puede seguir siendo sostenida, sino total parcialmente, porque lo que realmente obstaculiza la cuestión es
el artículo 1, cuya redacción es infame. Entonces, por ahí vamos. Yo creo que en ese camino tenemos que estar juntos todas las fuerzas del gobierno y también los sectores ciudadanos que ahora mismo conforman lo que es el movimiento memorialista, todos. Porque yo creo que en eso debemos coincidir. Y como dije antes, son tantos los enemigos que tenemos y los tibios que vienen a otro lado, que si demostramos el más signo de debilidad interna, poco vamos a poder hacer. Así que ahí está. Una última cuestión ya. Bien, soy Ernesto Rosales de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria. En el hilo de lo que está diciendo de demostrar y juzgar los delitos contra la humanidad, yo sí echo de menos desde la asociación medidas, y te estoy haciendo una invitación para que la Dirección General empecéis a contemplar, medidas que vengan a enseñar a la sociedad que aquí hubo un genocidio premeditado. Tenemos desde las asociaciones argumentos de sobra, pero por desgracia se nos está quedando todas las actuaciones de las asociaciones en sacar huesos. Las conclusiones y la documentación de base todavía no está articulada y es un momento idóneo, aprovechando la salida de esa ley, para que se orquesten esas medidas que permitan demostrar en tribunales y en todos los sitios que esto no fue una guerra o una rencilla entre gente del pueblo o militares, algunos militares porque se cabrean militares. Estaba premeditado. El ejemplo, por ejemplo, de este último, de Pino del Valle, con la población de aquí de Almuñécas, todos están en un auto judicial y aparece como un hecho de guerra, un encuentro de guerrillas, y sabemos perfectamente que fue falso. Estuvieron detenidos y hubo, por tanto, una manipulación desde jueces hasta de guardias civiles. Eso hay que orquestar. Sí, pues sí, me parece, vamos, es una idea que no solamente parece excelente, sino que ya está contemplada en las líneas prioritarias de la propia Dirección General desde que llegamos, y que además se ha participado en algunos encuentros que hemos tenido con las asociaciones memorialistas, ¿no? Hombre, lo que yo sí quiero que quede claro es el límite que tenemos, que son las condiciones objetivas. O sea, somos una dirección general, yo diría que bonsai, muy chiquitita, yo creo que puede ser la más pequeña de Europa ahora mismo. Hay un límite presupuestario que todos comprenderéis en este recorte impuesto por el golpe de Estado del capitalismo global, al cual estamos sujetos. Y dentro de todo eso, efectivamente, el camino es el que tú estás planteando en un triple sentido. Vamos a ver, primero, una de las cuestiones claves para que el genocidio no quede impune es hacer denuncias judiciales. O sea, cada vez que haya una fosa o haya una exhumación, hay que hacer una denuncia. Otra cosa es que luego el juez la archive porque siga, digamos, la doctrina actual del Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia. Pero la denuncia tiene que estar hecha. Más todavía, intentaremos que haya un acta de una autoridad. Una autoridad puede ser un funcionario mismo de la consejería o municipal, policía local sirve, que levante acta, y ese acta, según nos dijo personalmente el fiscal general de la Junta de Andalucía, tiene carácter probatorio para un posible caso de declaración de crímenes de lesa humanidad o de genocidio. Hasta ahí es donde podemos llegar nosotros. ¿Por qué? Porque la intervención directa judicial no depende ni de nosotros ni de la Junta. Eso quiero que quede claro. Depende directamente del Ministerio de Justicia. Los jueces tienen una articulación absolutamente piramidal, igual que los fiscales. De manera que, hasta donde podamos llegar, seguro que llegaremos. Luego, desde el punto de vista de la difusión de lo que ocurrió, hombre, yo creo que las asociaciones y fotos ya están haciendo bastante. La labor de investigadores, como el caso que tenemos hoy aquí tan brillante, y de otros muchos sitios, eso ya es fundamental. O sea, yo creo que hay que hacerle un monumento, y habrá que hacer algún día un congreso de homenaje, y está previsto, a los historiadores locales. Cuando digo locales no quiere decir que tengan menos importancia que los grandes historiadores que hacen síntesis. Para mí es tan relevante un historiador local que hace un magnífico trabajo de investigación y que fundamenta el genocidio, que lo que puede hacer por Preston o Anthony Giddens o cualquier otro gran autor, o Joseph Fontana, de los que realizan las grandes síntesis explicativas. Son igualmente valiosos. Lo que pasa es que eso hay que llevarlo al aula. O sea, para mí, tan importante es investigar
para que sepamos lo que ocurrió, como difundirlo y llevarlo a las nuevas generaciones. Porque si no damos ese paso, la investigación se queda en un círculo reducido de investigadores, de familiares, de universitarios, de estudiosos, y no trasciende, no llega a lo que decía yo antes, de cambiar la memoria colectiva. Ese es el reto, cambiar la memoria colectiva. Eso creo que debe quedar claro. Si no hacemos eso, hemos perdido. Para eso, precisamente, el día, vuelvo a decirlo de antes, la memoria es transversal. Está en todas las consejerías. El día 25 tenemos ya una cita cerrada con la directora general de Ordenación Educativa y le vamos a plantear con toda claridad 3 cosas. Una, cambio del programa educativo, cambio del currículo. Introducir en el currículo escolar de ESO y bachillerato un discurso serio, veraz, científicamente testado, pero al mismo tiempo democrático, de lo que supuso la guerra civil, el franquismo y el golpe de Estado. Para empezar, en los libros de texto se sigue vinculando la guerra civil con la república. Hay un bloque que dice república y guerra civil. Y luego dice dictadura franquista y transición democrática. Pero bueno, ¿pero cómo podemos decir esas barbaridades? Y luego a los alumnos le pedimos que, claro, cuando me preguntan cómo yo hago en clase, tengo que publicar sobre eso, que me digan el nombre de 3 dictadores, me dicen siempre lo mismo. Y eso también a universitarios, y a que son licenciados. Me dicen Fidel Castro, Stalin, Hitler. Pero bueno, y Franco. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el currículo hay que cambiarlo. Y se lo vamos a plantear a la directora de Ordenación Educativa y a la consejera. Pero, en este caso la pelota está en esa consejería. Nosotros no podemos cambiar el currículo desde la Dirección General, ni desde la Consejería de Administración Local. Yo espero que diga que sí. Espero que diga que sí, porque espero que haya un compromiso eficaz en el cogobierno y que el PSOE acepte el reto de cambiar el currículo. Una segunda cuestión que vamos a plantear del mismo día, elaboración de materiales. Hay materiales para todo. Hay materiales para cuestión de género, que me parece, por supuesto, necesario, de medio ambiente, de interculturalidad, de casi todo, de nuevas tecnologías. ¿Y por qué no hay materiales para que expliquen la guerra civil y el franquismo, que se apliquen voluntariamente por profesores que quieran hacerlo? ¿Y por qué no hay en los centros de profesores cursos de formación ligados a esos materiales? Esa es la cuestión. Así que, compañeros, en eso estamos, ¿no? Pero insisto, necesitamos la complicidad de nuestra sociedad de gobierno. Sin eso es muy difícil avanzar. Es así. Quería dar las gracias a José María y a los señores de la memoria histórica. Me emociono, porque gracias a ellos, pues, un desaparecido que era desconocido, solamente lo conocíamos los familiares, pues gracias a ustedes esta noche lo conocen más personas. Muchas gracias con esta emocionante despedida. Os agradezco otra vez en nombre de la Asamblea Izquierda Unida vuestra presencia y vuelvo a la petición de Paco que os decía, y os pido también que estéis en esta última marcha de pasado mañana, domingo, desde Salobreña hasta Motril. Muchas gracias.